Bueno, primero desearles buen día, decirles que lamentablemente hoy día solo les voy a poder dejar videada esta presentación, ya porque tengo algunas dificultades para que nos reunamos a las 12:40. Y bueno, contarles que esta es mi oficina, ya casi volví a la... Esa, ustedes todavía no van a volver, pero nosotros ya casi estamos volviendo, ya, esta es para que la conozcan. Ya no se ve mucho, pero fíjense, tiene una pizarrita. Bueno, yo es un poquito grande. Lo otro no se lo muestro porque está lleno de papeles. Bien, bueno, hoy día lo que quiero conversar con ustedes un poco es como es una especie de temario ya con respecto a la neurociencia, que es la prueba del 5 de julio, y cómo pueden ir como integrando ciertas informaciones, y lo que les voy a dejar va a ser un foro con ciertas preguntas que pueden irlas contestando, ¿ya? Y que además sirve como para ir interaccionando con sus demás compañeros, ¿ya? Y bueno, y eso. Bien, vamos primero a lo que es la prueba. Es una prueba objetiva, chiquillos, que significa que puede ser de verdadero y falso, alternativas, términos pareados, ¿ya? Que son términos de relaciones, y puede haber alguna respuesta corta, ¿ya? Esta prueba es modalidad online. Vamos a ver, es el día 5 de julio. Seguramente vamos a darles un tiempo, digamos, como todas las otras pruebas que han tenido, y su porcentaje es un 35%. ¿Qué tienen que ir estudiando? ¿Ya? Tienen que ir estudiando desde el sistema neuroendocrino, ¿ya? Pero no acuérdense que van a estar con sus materiales. Entonces lo importante es que se realicen un buen mapa conceptual, un buen resumen, que les permite ir como identificando la información y saber cómo éstas se van relacionando. Entonces, por ejemplo, en el sistema neuroendocrino lo que es importante es saber su sistema de funcionamiento y cuál es su objetivo, o sea, para qué está creado, ¿ya? Y eso tiene que ver también con el funcionamiento. Por otra parte, también es importante saber cuál es su vía de transmisión. Aquí hay una palabra que puse mal, ¿ya? Pero bueno, me quedo como en inglés porque de repente se me cambia el inglés en mi computador. Ya la velocidad también, de cómo se comunica, ya, porque es una comunicación celular, ya cuánto dura su respuesta, qué funciones regula, etcétera. ¿Ya? Y qué relación también tiene, porque si es neuroendocrino hay una relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y eso más o menos hay que saberlo, cuáles son las estructuras que están funcionando ahí. Ya, por otro lado, también saber más o menos dónde se ubica, o sea, en el fondo, en qué estructura. Luego es importante que puedan determinar el desarrollo del sistema nervioso, pero en el sentido de que aquí hay dos cosas que hablábamos la otra vez. Una cosa son la neurogénesis, que es el origen de las neuronas y cómo éstas se van diferenciando según etapa, y que en el periodo prenatal es mucho más evidente que posteriormente. Y el tema del desarrollo embrionario, un poco la idea del tubo neural, más o menos cómo se va armando ese tubo neural y cómo después esto da pie a que se desarrollen ciertas vesículas que va a permitir que más adelante podamos generar el sistema nervioso, ¿ya? Central. Por otro lado, en esa misma línea también es importante conceptualizar la plasticidad, ¿ya? ¿A qué se refiere cuando hay plasticidad? Y los mecanismos que hay también en relación a ella cuando hay áreas que están afectadas, ¿ya? Y por último, donde más foco, o sea, si podemos darle un porcentaje a la prueba, los tres primeros temas serían un 20%, ya un 30%, pero 70% de la prueba va a ser del sistema nervioso, ¿ya? Por ejemplo, poder diferenciar la división de del sistema nervioso en su estructura y en su funcionamiento, ¿ya? Poder entender qué hace el sistema nervioso central y qué hace el sistema nervioso periférico, ya, como también todas sus estructuras que están ahí.
¿ok? Luego, ya un foco mucho más específico, estamos hablando del sistema nervioso central, ¿ya? Donde vemos la función de la médula espinal, del tronco encefálico, el cerebelo y cerebro. Y después nos vamos más directo ya al cerebro, que es la parte más arriba de nuestro encéfalo, digamos, que es esta parte de acá, que seguramente ustedes lo conocieron como los hemisferios y los lóbulos, ¿ya? Entonces ahí nosotros hacemos una gran división, que son las estructuras corticales, que tienen que ver con esta corteza donde se relacionan los lóbulos y las funciones que tienen, y las subcorticales, que son, digamos, estructuras internas, ¿ya? Y que están bajo, digamos, de esta estructura cortical, que sería la corteza cerebral, que es la parte de más arriba, ¿ya? Eso engloba en general lo que viene en la prueba, ¿ya? Por eso hay que empezar a estudiar desde ahora. Bien, también decirles que con respecto al sistema neuroendocrino, ya yo creo que hay que entender que es un sistema donde se incluye el sistema nervioso y el sistema endocrino, ya trabajan en conjunto para generar una comunicación biológica y celular. Ya tienen sus distinciones, pero y por eso hablamos de repente del sistema endocrino y el sistema nervioso como aparte, porque el sistema neuroendocrino tiene ciertas funciones que algunas son cambios, digamos, inmediatos, y que en eso apoya a este sistema nervioso, digamos, dentro del sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y también hay otras funciones del sistema neuroendocrino que son mucho más lentas y que tienen que ver con etapas de la vida también, ¿ya? Ok, por ejemplo, el crecimiento, ¿ya? O por ejemplo, que es la hormona del crecimiento, o por ejemplo también el desarrollo sexual, ¿ya? Esas son, digamos, velocidades mucho más lentas de cambios en el cuerpo biológico. Sin embargo, funciona también en apoyo al sistema nervioso cuando nosotros tenemos una función de alerta, cuando estamos alertados por una situación, y ahí es donde entra nuestro sistema simpático y parasimpático, y que se apoya, digamos, en este sistema endocrino, ¿ya? Para generar las secreciones que posteriormente generarán la adrenalina, ¿ya? Entonces, un poco lo que está en la parte izquierda de ustedes, es las características, ¿ya? Como 5 elementos con los cuales los podemos comparar, ¿ya? Esto es importante que se pueda aprender, porque son sistemas de comunicación, pero son distintos, pero además se coordinan, ¿ya? Y por otro lado, entender un poco la estructura, o sea, es decir, nuestro sistema neuroendocrino, ¿ya? E incluso el sistema endocrino utiliza ciertas estructuras neuronales que son subcorticales, como el hipocampo, no el hipocampo, el hipotálamo y la hipófisis, ¿ya? Entonces, en esa parte donde están el hipotálamo, el tálamo y la glándula pituitaria, ¿ya? Y esta hipófisis que yo les hablaba, generan de alguna manera cambios hormonales, y hay un sistema, digamos, donde hay ciertas hormonas que se transforman en neurohormonas, ¿ya? Por ejemplo, la dopamina es una hormona, pero también es un neurotransmisor, ¿ya? Porque va por dos vías, tanto por la sangre, que sería como más hormonal, o también por lo que es por una vía mucho más rápida, que es por medio del sistema nervioso. Es la misma proteína, solo que cambia el lugar, o sea, cambia de nombre según la vía que toma, ¿ya? Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, la dopamina, la adrenalina, ¿ya? Y que ustedes también lo plantearon en sus trabajos de los videos a inicio del año. ¿Ok? Y ahí nosotros podemos ver, bueno, ustedes vieron como 3 grandes circuitos del sistema endocrino, ¿ya? Y la idea un poco es entender que estos trabajan en conjunto, y por ejemplo cuando vemos acá el páncreas o la parte, voy a ponerme más en el páncreas y toda esta parte del sistema más que involucra el sistema nervioso simpático y parasimpático, es porque de alguna manera nuestro cuerpo recibe una información
y esta utiliza también la vía, ya digamos, simpática y parasimpática en conjunto con las áreas, digamos, con las glándulas endocrinas. Ya en este sentido también comprender que el sistema nervioso ya de alguna manera al interactuar con el sistema endocrino ya van trabajando en conjunto en diversos momentos. ¿Ya? Por ejemplo, el uso de la melanina. El uso de la melanina. Ya. La melanina, ¿no es cierto?, es una sustancia que lo que permite es que nosotros podamos regular nuestro sueño. ¿Ya? Cuando estamos en situaciones de estrés, esta se altera porque se altera la regulación de ella. Entonces, de alguna manera, eso genera alteraciones en funcionamientos que son cognitivos y que son parte de, por ejemplo, la corteza cerebral. ¿Ya? En ellos puede ser la capacidad de poder atender bien a una tarea, por ejemplo, que lo ve mucho más el frontal. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, hay una relación continua. ¿Ya? Yo creo que lo más importante es poder entender que el sistema endocrino regula el cuerpo, por ejemplo, temperaturas, ¿ya? Lo que yo les decía, los ritmos de sueño, ¿ya? Y eso lo hace en conjunto con este sistema nervioso, porque utiliza estructuras del sistema nervioso como las que ustedes ven acá, ¿ya? Que el tálamo, el hipotálamo y la glándula pituitaria, ¿ya? Y también funciona en situaciones donde estamos con estrés, que es donde trabajamos con el sistema simpático y parasimpático, este sistema endocrino, pero también en ciertos comportamientos, como les decía al inicio, que son mucho más a largo plazo y que tienen que ver con periodos maduracionales, como el crecimiento y el desarrollo sexual. Bien, esas son como relaciones que nosotros vamos a ir haciendo. Aquí yo les preguntaba otra vez cuál era la relación entre estas dos imágenes. Un poco la idea de mostrarles, chiquillos, es que tiene que ver con el desarrollo embriológico, ¿no es cierto?, del sistema nervioso, y es comprender que lo que nosotros les podríamos preguntar es cómo asociamos ciertas áreas, ya, por ejemplo, que primero se subdivide en 3 vesículas, ya, ¿no es cierto?, romboencéfalo, acá abajo, mesencéfalo y prosencéfalo, y luego tanto la vesícula interior que se divide nuevamente en dielencéfalo y telencéfalo, mesencéfalo queda igual, y el prosencéfalo luego hace una división ya entre el diencéfalo y el telencéfalo. ¿Por qué son importantes? Porque esas estructuras, estas 5 vesículas, dan lugar a un montón de áreas ya distribuidas a nivel del encéfalo, ya. Por ejemplo, la estructura diencefálica, la diencefálica da nacimiento a estructuras subcorticales, como por ejemplo el hipocampo, la amígdala, ¿ya? O lo que hablábamos recién del hipotálamo y esa zona. Por otra parte, lo que es la parte de más arriba, ¿ya?, que tiene que ver con el telencéfalo, que es parte del prosencéfalo. El telencéfalo lo que hace es la división de la corteza en 2 hemisferios. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque hay que preguntarse cómo esto se desarrolla, ¿ya? Y esto se desarrolla a partir del crecimiento de neuronas o de la neurogénesis. Eso, de alguna manera, nuestra división celular, ¿no es cierto?, y que pasamos por las etapas de proliferación, después migran a ciertas zonas. Perdón, se me fue la anterior. Disculpen, no sé por qué no me vuelve. Bueno, siguiendo, me voy a quedar acá en plasticidad, pero un poco aprenderse por qué es importante, digamos, esa etapa, digamos, de la neurogénesis, es porque van permitiendo que se generen estas estructuras que veíamos. Y para que ello suceda, tiene que hacerse un cierre del tubo neural, ¿ya? Y por eso es que pasaron esa parte también de cómo de las 3 láminas, ¿ya?, ¿no es cierto?, ectodermo, mesodermo y endodermo,
se genera, digamos, a partir del ectodermo, un poco se acopla, digamos, y genera en esta línea media y va generando, digamos, el tubo neural, ¿ya? Bien, ahora, ¿eso por qué se relaciona con plasticidad? Porque la plasticidad cerebral tiene que ver con que con esta génesis de neurona y cómo nosotros a partir de estas etapas, sobre todo cuando generamos apoptosis, que son como muertes celulares, digamos, normales, o porque se tienen que conectar ciertas neuronas y las que no se conectan no van a poder continuar, y esa no van a continuar porque necesita el cerebro usar esas áreas en otras cosas. Entonces generamos lo que se llama la plasticidad neuronal. ¿Ya? La plasticidad neuronal, que también se le llama plasticidad cerebral, tiene que ver con cómo nuestro cerebro se va modificando molecularmente primero, y lo que va generando conexiones entre neuronas, ya habiendo sinapsis, ¿ya? Y va generando a partir de ello una estructura funcional. Ya eso es lo que le llamamos plasticidad cerebral. Es la misma, pero la plasticidad neuronal se relaciona con la conexión, digamos, o cómo va las neuronas conectándose, ¿ya? Y lo que va a generar una función. Ahora, para que ello suceda, ya tanto en nuestras etapas primarias, es que nosotros vayamos continuamente entrenando las funciones, y por eso se habla del aprendizaje, ¿ya? La plasticidad se relaciona con el aprendizaje. Cada vez que nosotros aprendemos algo, lo que estamos haciendo es modificación a nivel de la plasticidad, ¿ya? A nivel neuronal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a nivel evolutivo, la plasticidad se relaciona con el cerebro en desarrollo. O sea, cuando se está produciendo toda esta neurogénesis, nosotros lo que estamos produciendo es una plasticidad entre las neuronas. La plasticidad en el proceso de aprendizaje, que lo hablábamos recién, cada vez que ustedes aprenden algo, hay conexiones neuronales. La plasticidad en el cerebro adulto, ¿ya? Que es que a pesar de que tenemos una plasticidad, digamos, cerebral, ¿ya? Que puede ser un poco más limitada de cuando nosotros somos pequeños porque está más diferenciado el cerebro, ¿ya? Igual como adultos tenemos plasticidad, ¿ya? Un poco es la idea de que los adultos generan mucho más estrategia, entonces generan conexiones mucho más integradas, ¿ya? En relación a el uso de su cerebro, ¿ya? Y ahí también hay plasticidad. Y por otro lado, la plasticidad también es un término que se ha ido trabajando en relación a la neurorehabilitación, ¿ya? Cuando tenemos que recuperar funciones. Y ahí hay mecanismos biológicos que se producen cuando hacemos habilitación de una función o la recuperación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va? Hay mecanismos como la ramificación o la sinaptogénesis reactiva, o sea que en el fondo se van generando ya a partir de los cuerpos celulares, se van generando un crecimiento normal y se van conectando. Ya hay que entenderlo así con lo siguiente. Yo creo que más de una vez han escuchado, o por lo menos yo en la práctica he escuchado, que cuando alguien tiene un resto de sonido auditivo hay que seguirlo fortaleciendo. ¿Por qué? Porque si eso se va entrenando, nuestro cerebro va aprendiendo a adaptarse con esa conexión, ¿ya? Entonces, de alguna manera va generando estas ramificaciones celulares. Ya la compensación conductual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que cada vez que hay un daño, después se pueden hacer desarrollo de otros comportamientos, por eso se le llama compensación, porque no se vuelve a usar el mismo, no puedes usar el mismo funcionamiento, sino que tienes que usar otro, y eso lo que va a permitir es que de alguna manera tú puedas generar más conexiones. ¿Ya? La regeneración de las fibras, ¿ya? Y células nerviosas, eso ocurre ya sobre todo en el sistema nervioso periférico, ya donde las células de Schwann proveen y generan mayores conexiones, y eso puede permitir que algunos nervios se vayan conectando, ¿ya?
pero tiene que haber una cierta cantidad mínima de esas conexiones para que se produzca. La diásquesis, que es un concepto bastante antiguo y que es una recuperación, ya cada vez que nosotros perdemos una función, estas se pueden ir recuperando, pero también depende del entrenamiento que nosotros utilicemos para eso, ¿ya? Y luego se ha sugerido también ciertas, ¿no es cierto?, plasticidad dada por los neurotransmisores, o sea, por la conexión que se van dando, y la potenciación a largo plazo, que se relaciona con que de alguna manera, si tú continuamente vas haciendo reverberante un circuito, o sea, continuamente lo vas activando, después se va a producir un aprendizaje y por lo cual pasaría la memoria a largo plazo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que como ir uniendo, ¿ok? Y para ello, yo por ejemplo les puse aquí 2 casos para que ustedes puedan analizar. En el primero, por ejemplo, ¿qué podría ser lo que permitiría, ya o sea, de qué plasticidad estamos hablando acá? ¿O cuál sería como la relación de este ejemplo con la plasticidad? ¿Ya? Y bueno, en este ejemplo hay un adulto mayor, ¿no es cierto? Entonces se hace la comparación con una persona más joven y con respecto a 2 tareas. Entonces también ahí qué mecanismo o por qué desde la perspectiva de la plasticidad se produce, digamos, estas diferencias, ¿ya? Las podemos conversar la otra semana. Un poco la idea es que en este sentido vayan entendiendo la prueba. Ya no, si bien vamos a preguntar por algunas cosas como bastante concretas, digamos, de así respuesta casi textual, van a haber muchas también que son de relaciones, ¿ya? Así que eso. Bueno, espero que les vaya bien. Les voy a dejar entonces también incorporado un foro, ¿ok? Y con algunas preguntas que sería bueno que pudieran ir como analizándolas, ¿ya? Ok, en el mismo foro después yo puedo ir respondiendo, así que la idea es que lo vayan usando. Bueno, nos vemos, cuídense mucho, hasta la otra semana. Espero verlos a pesar de que no vamos a tener clases, pero la idea es como poderlos apoyar. Así que yo igual voy a activar, digamos, ese momento para verlos. ¿Ya? Ok, chao.